Buenas Buenas tardes. tardes. Profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Vamos a empezar ya nuestra sesión de clases para esta semana. ¿Bien? Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. En Uribe School te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor del curso de Historia del Perú. Vamos a empezar ya nuestra clase programada para el día de hoy martes 16, así es, de marzo del presente año 2021, año del bicentenario. Nosotros en clase pasada estábamos hablando acerca del origen del Tahuantinsuyo y su organización política. Habíamos dicho que la máxima autoridad del imperio del Tahuantinsuyo pues estaba o recaía en el Inca. El Inca se consagró como máxima autoridad de todo el imperio del Tahuantinsuyo. Y este gobernaba bajo tres formas. En forma teocrática, se creía hijo del dios Sol, con D minúscula. 2, en forma monárquica, solamente la transmisión del poder podía hacerse bajo lazos sanguíneos. Y finalmente en forma absoluta. Su palabra era ley y tenía que cumplirse. Te dije también, Ariana Roldán Farro, te dije también de que el Inca se casaba con su propia hermana de sangre. Y si no tenía hermana, con su prima hermana o con el familiar más cercano. Esta recibía el nombre de Colla. ¿Quién fue la Colla? Fue la esposa principal del Inca. Mira tú. Y con ella tenía hijos. Esos hijos van a ser consagrados como hijos legítimos o también llamados pihuichuris. Y entre todos los pihuichuris, el Inca elegía al mejor para que sea su sucesor. El sucesor del Inca, el príncipe heredero, era conocido con el nombre de Auqui. ¿Te acuerdas? ¿Quedó claro, Ariana? ¿Sí? Perfecto, Gianfranco. Silvana, ¿quedó claro? Profesor. Sí, bien. Entonces, seguimos avanzando. El día de hoy vamos a hablar acerca de la organización social. ¿Quedó claro, Emanuel Gomero Lévano? ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la organización social. Y para esto he diseñado una pirámide en la cual estoy ubicando ahí en la parte superior nada más y nada menos a la máxima autoridad del imperio, la realeza, conformado por el Inca, la Colla y el Auqui. No te olvides, el Inca se creía hijo del Sol. Mira tú, el Inca se creía hijo del Sol y le había hecho creer a todo su pueblo que este era hijo del Sol. Por lo tanto, el pueblo lo respetaba.
y también lo obedecía. La palabra del Inca era ley y tenía que cumplirse. Nadie podía refutar lo que el Inca decía, lo que el Inca estipulaba. Pobre de aquel que contradiga, que refute o que haga caso omiso, oído sordo. Al día siguiente este estaba desaparecido. Bien podía estar bajo tierra, había sido enterrado vivo, o bien podía haber sido desterrado a las punas. Miren ustedes, en el Tahuantinsuyo, vuelvo a repetir, en el Tahuantinsuyo no había oportunidades como ahora. La palabra era la palabra y tenía que cumplirse. La Coya, repito, formaba parte de la realeza, ¿no? Formaba parte de la realeza y era la hermana propiamente del Inca. Cuando los españoles, Ariana, cuando los españoles llegan al Perú, se quedan asombrados al enterarse que cómo es posible que dos hermanos se hayan casado y acostado y producto de esto hayan tenido generaciones. Por eso los españoles dicen, ¿qué es esto? ¿Qué monstruosidad es esto? ¿Cómo es posible? Por eso ellos justifican la invasión, ¿no? Ellos justifican la invasión de haber venido a salvar a este pueblo pecador. Luego tenemos al Auqui. El Auqui, te dije Gomero, era el príncipe heredero. No necesariamente podía ser el hijo mayor, sino el mejor de todos. Una vez elegido Auqui, este caminaba con su padre, ¿no? Y aprendía todo el arte del gobierno en el Tahuantinsuyo. Entonces, este pequeño grupo tenía un gran poder. Luego de la realeza, mi apreciado Emanuel Gomero, viene la nobleza. Y la nobleza va a estar conformado por, te escucho Silvana Guaigua, la nobleza está conformado por dos grupos. Vamos Silvana, grítalo, por 2 puntos. Estaba conformado por la nobleza de, Silvana, la nobleza de, Silvana. De sangre. Y la nobleza de, Privilegio. 2 puntos, por favor, para la niña. Perfecto. Entonces, Monteverde, profesor. la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Te explico. Escúchame bien. Los nobles de sangre eran todos los familiares del Inca. Mira tú, sobrinos, primos, todo aquel que llevaba la sangre del Inca. Los nobles de sangre eran los familiares del Inca. Y estos formaban la panaca real. Ah, si yo te pregunto en el examen, ¿qué fue la panaca real? Tú me responderás, la panaca real fue el grupo de personas, familiares sanguíneos del Inca, que tenían una tarea. ¿Sabes cuál fue la tarea? Mira tú, escúchame con atención. El Inca sabía que era un hombre de carne y hueso. El Inca sabía que algún día iba a morir. Y como el Inca sabía que algún día iba a morir, una tarde, una mañana, una noche, reunió a todos sus nobles de sangre y les dijo, siéntense. Él se puso al centro y les dijo, les voy a dejar una tarea. ¿Qué tarea?, preguntaron los nobles. Cuando yo muera, quiero que mi cuerpo sea momificado. Quiero que mi cuerpo sea convertido en una momia. Y a la momia del Inca se le conocía con el nombre de Malqui. ¿Con qué nombre, Ariana? Malqui. Malqui, dale 2 puntos, Ariana, por favor. Con el nombre de Malqui. Malqui era la momia del Inca. ¿Cuál era la tarea? Que la nobleza de sangre, mire usted, convierta el cuerpo del Inca fallecido en momia. Y que su momia
sea paseada en todas las fiestas del imperio durante todo el año. Al año se le conocía con el nombre de Guata. ¿Con qué nombre, Manuel? ¿Con qué nombre? Guata. ¿Qué cosa era una guata? Un año. Un año. Entonces, acuérdate que en el Tahuantinsuyo la población fue festiva. Todos los meses había fiesta. En el Tahuantinsuyo, todos los meses había fiesta. Fiesta para todo. Sí, señor. Y la fiesta más importante del Tahuantinsuyo fue la fiesta realizada en el mes de junio. La famosa fiesta del Inti Raymi, la fiesta del sol, donde el Inca bailaba, donde el Inca se embriagaba, donde el Inca cantaba. Sí, señor, todos los meses. La población fue festiva. Tomaban su cervecita. Y la cervecita del Inca, ¿sabes cuál fue? No estoy bromeando. La cervecita del Inca, ¿sabes cuál fue? La chicha de jora fermentada. A esa chicha, en esos tiempos se le conocía con el nombre de Atja. Atja. ¿Cómo se le conocía? ¿Con qué nombre, Ariana? Con el nombre de Akha. Atja. Akha. A-D-J-A. Adha. ¿Qué cosa fue el Atja? El Atja fue esa chicha fermentada que proporcionaba, originaba, ¿qué cosa? Embriaguez a todos sus consumidores. Y el Inca brindaba con esto, la población brindaba con esto, y todos los meses, pues eran meses festivos. Todos los meses había fiesta. Y la fiesta más importante fue del Taita Inti, ¿no? Del papá Sol. Si el papá fue el sol, ¿quién fue la mamá? Luana Rebolledo León. ¿Quién fue la madre de los incas? Si el sol fue el papá, ¿quién fue la mamá? ¿La luna? La luna. Y a la luna se le conocía con el nombre de Quilla. No te olvides. ¿Con qué nombre, Luana? Quilla. Quilla. Dale 2 puntos a Luana. Quilla. Mira tú. Sí, señor. Entonces, Taita Inti, papá sol. Mamá Quilla, mamá luna. Mira tú. Hijos del sol, hijos de la luna. Los nobles de sangre, entonces, mis apreciados estudiantes, formaban la panaca real. Eran los familiares del Inca, eran quienes ejercían funciones en el imperio, eran los funcionarios en el imperio, aquellos que prestaban su servicio en el imperio de los incas. Esos eran los nobles. Y había otro grupo de nobles en la parte de abajo. ¿Qué dice? Los nobles de privilegio. ¿Y quiénes eran los nobles de privilegio, mis apreciados estudiantes? No eran familiares del Inca, no eran familiares del Inca, pero se habían ganado la categoría de nobles. Se habían ganado la categoría de nobles. No eran familiares consanguíneos del Inca, pero se habían ganado la categoría de nobles por su buen desempeño, por su buena actitud, por su buena fidelidad ante la orden del Inca. ¿Y el Inca qué cosa dijo? Ya no serás más del pueblo, ahora tendrás derechos y privilegios, te convertirás en un noble de privilegio. Y entre estos podemos citar a los Hatun Curacas, podemos citar a los Quipu Camayoc, podemos citar a los Arabicus, podemos citar a los Amautas. Estos últimos eran nada más y nada menos que los maestros en el Tahuantinsuyo. ¿Quedó claro? Entonces, 2 tipos de nobles. Los nobles de sangre, oiga, que eran los familiares directos del Inca, y los nobles de privilegio. ¿Quiénes formaban la panaca real? Los nobles de sangre. ¿Qué tarea tenían? Momificar el cuerpo fallecido del Inca. ¿Para qué, profesor? Para pasearlo en todas las fiestas del imperio. Sí, señor.
Los incas tuvieron una filosofía. ¿Cuál? Ellos pensaban que después de la muerte había vida. Por esa razón, Atahualpa, ¿te acuerdas de él? ¿Lo has estudiado cuando estabas en primaria? Atahualpa no permitió que su cuerpo sea quemado. Y le dijo a Pancho Pizarro, le dijo, ¿qué puedo hacer para que mi cuerpo no sea quemado? ¿Y qué le dijo Pizarro con el padre Vicente Valverde? Bautízate, hijo. Por eso es que Atahualpa se bautizó, para no morir quemado. Y a Atahualpa lo bautizaron con el nombre cristiano de Juan Francisco. ¿Y sabe por qué lo bautizaron a Atahualpa con el nombre cristiano de Juan Francisco? En honor a su padrino de bautizo. Así como tú y yo y todos tenemos un padrino de bautizo, Atahualpa también tuvo su padrino de bautizo. ¿Y saben quién fue su padrino de bautizo de Atahualpa? Francisco Pizarro. Mira tú, quien mandó a matarlo. Atahualpa se bautizó con el nombre cristiano de Juan Francisco. ¿Y sabe lo que dijo? Ya no voy a morir quemado. Y preguntó, ya fui bautizado. Y cuando le preguntó al padre Vicente Valverde, padre, ¿ya no voy a morir quemado? No, hijo, solo vas a morir estrangulado. Lo sentenciaron a romperle el cuello. Y después, el desgraciado de Pizarro lo mandó a quemar, porque pensaba que se hacía el muerto. Mire usted, pensó que este se hacía el muerto. Por eso lo mandó a quemar. Y esa es la historia pura, la historia verdadera que aconteció a los tiempos de invasión en el Perú. Mira tú, profesor. Entonces quedó muy bien en claro. Los nobles de sangre y los nobles de privilegio. Estos pertenecieron a la clase dominante. No te olvides, a la clase dominante. Luego viene la clase dominada. Y la clase dominada estaba constituida por jatunrunas, mitimaes, yanacunas o yanaconas y también piñas o piñacunas. Te cuento, los jatunrunas se dedicaban exclusivamente a la agricultura. Miran, eran hombres y mujeres del pueblo. Desde los 5 años, desde michis, desde niños, se dedicaban a la agricultura, a trabajar la tierra. La tierra era considerada como sagrada. La tierra era consagrada como mamá, mama pacha, pacha mama, madre tierra, tierra madre. Mucho cuidado. Usted puede faltar respeto a quien sea, pero menos a mamá. Igual pasó en el Tahuantinsuyo con la tierra. La tierra era sagrada. ¿Saben por qué razón? Porque gracias a la tierra, ¿qué cosa, profesor? Ellos se abastecían de alimentos, de cultivos para poder vivir. En el Tahuantinsuyo, señores, escúchame bien, ¿eh? César Uribe, en el Tahuantinsuyo, señores, la población fue vegetariana. Luana Toledo, ¿cómo fue la población en el Tahuantinsuyo? Vegetariana. Dale un punto en su examen, por favor. Vegetariana. En el Tahuantinsuyo, señores, no se consumía carne. Y ahora me vas a entender por qué razón en el Tahuantinsuyo se celebraba el cumpleaños número 150. ¿Cuántos años cumple? 145 años. Ah, es que los vegetales mantienen a la persona. Consumir carne envejece. En el Tahuantinsuyo no se consumía carne, se consumía vegetales. Por eso es que su población tenía una alimentación sana. No había enfermedades como hoy, triglicéridos, diabetes, colesterol. No, señores. La gente tenía una vivencia completamente sana porque su alimentación era sana. Y producto de este consumo sano en alimentos de cultivos, la gente vivía un largo tiempo. Hoy en día, señores, ya estás en segundo año de secundaria, hoy en día el promedio de vida de las personas ya no es como antes. Hoy en día mi promedio de vida es 65 años, ya 70.
No voy a pasar los 71 o 72. Tu promedio de vida, menos todavía, debido al consumo, debido al tipo de alimentación que tenemos. La gente antigua, oye, pasaban los 80 años, 85, tus abuelitos, por ejemplo, tu bisabuelo, por ejemplo, porque era otro tipo de vida, otro tipo de consumo. Hoy la gente se alimenta con comida chatarra, con frituras, que solamente van a acarrear, ¿qué cosa? Enfermedades en el futuro. En el Tahuantinsuyo entonces no se consumía carne, se consumía vegetales. Y los vegetales los encontraban ellos en la tierra. Por eso que la tierra era sagrada. ¿Cómo le llamaban? La Pachamama. ¿Cómo le llamaban Fabián Villanueva? Fabián Villanueva. ¿Cómo Ya, llamaban? profesor. ¿Cómo llamaban? Pachamama. Llamamos. Dale un poquito, Fabián. Pachamama, profesor. Así es, la Pachamama o Mama Pacha también. La madre tierra o tierra madre. Miren ustedes. Entonces, profesor, quienes se dedicaban a trabajar la tierra con sus topos y medios topos eran los Hatunrunas. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí. Luego vienen los Mitimaes. Señores, la palabra Mitimae es una palabra quechua que quiere decir el que se va. ¿Qué cosa quiere decir, Samir Vilches? ¿Qué significa la palabra Mitimae? El que se va. Correcto. ¿A dónde se va? Se va a, escúchame bien, escúchame bien, mira el ejemplo que voy a poner. Se va a proclamar, se va a hablar a los pueblos que existe un Inca al cual hay que hacerles caso. A estos se les conoce también como los predicadores, aquellos que predicaban la palabra del Inca. Mira tú, aquellos que predicaban la palabra del Inca, aquellos que hacían integrar a los pueblos. Por esa razón, el doctor Virgilio Roel ha clasificado dos tipos de invasiones, dos tipos de conquistas. Una conquista pacífica y una conquista violenta. Quienes se van a encargar de la conquista pacífica van a ser los Mitimaes, que iban de pueblo en pueblo predicando la palabra del Inca. ¿Para qué? Para que estos pueblos se integren de manera pacífica al Tahuantinsuyo. Es así como el Tahuantinsuyo creció en población. Y cuando un pueblo no quería ser conquistado pacíficamente, ¿qué hacía el Mitimae? Viajaba al Cusco y le decía al Inca, ¿qué cosa le decía? Mi gran señor, este pueblo no quiere saber nada de ti. ¿Qué hacía el Inca? Llamaba a su ejército. Y el ejército en el Tahuantinsuyo estaba conformado en base decimal, ¿sí, señor? En base decimal. En base decimal. ¿Ya? 10, 100, 1000 y 10.000 hombres. Mira tú. ¿Qué pasó? Enviaba a su ejército a aplastar a este pueblo. No fueron conquistados a las buenas, fueron conquistados a las malas. Mira tú. Y esa función tenía el Mitimae. Era un colonizador pacífico. Te pongo el ejemplo. Escúchame. Sin faltar al respeto a nadie. A veces estamos, bueno, en estos tiempos ya no, pero antes de la pandemia sí se veía. Estabas en tu casa y de repente alguien tocaba la puerta. Tú abrías por la ventana primero y decía, y tu mamá te decía, ¿quién es, hija? Ariana, ¿quién es? Fíjate, Ariana, ¿quién es? Y Ariana mirando por la ventana decía, mamá, son los testigos de Jehová que están tocando la puerta. Dile que estamos ocupados. O a veces se les abría la puerta. ¿Y qué quería el testigo de Jehová? Hablarte de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seas uno más de ellos. Igualito hacían los Mitimaes. A veces los pueblos decían, no quiero saber nada. ¿Qué hacía el Mitimae? Regresaba al Cusco, le informaba al Inca y el Inca mandaba a su ejército. Y a las malas lo conquistaron. Y en esa conquista violenta, escucha bien, había enfrentamientos, había muerte. Los pueblos le decían a los soldados, por favor no me mates, perdóname, por favor, perdóname. Y no los mataban.
Los llevaban de las orejas al Tahuantinsuyo. A esos que habían sido salvados de la muerte se les conoce con el nombre de yanaconas. ¿Quiénes eran los yanaconas? Escúchame bien, Samir. Los yanaconas eran aquellos hombres perdonados de la muerte. Como habían sido perdonados de la muerte, ahora los llevaban al Cusco como esclavos. O sea, un yanacona fue un esclavo. Un yanacona fue un esclavo. Mira tú, fue un esclavo, pero un esclavo perpetuo para toda la vida. Ah, pero había yanaconas rebeldes. Había yanaconas que decían, no, 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 yo no puedo ser esclavo toda la vida. Yo tengo que escaparme, tengo que rebelarme. Y esos yanaconas rebeldes se rebelaban. Ya no querían ser esclavos. Y eran atrapados por los incas otra vez. Mira tú. Y eran expulsados a la Amazonía a dedicarse al cultivo de la hoja de coca. Y a esos yanaconas rebeldes que habían sido expulsados a la Amazonía para dedicarse al cultivo de la hoja de coca, se les va a conocer con el nombre de piñas o también piñacunas. ¿Quiénes eran los piñas? Eran los yanaconas rebeldes que habían sido expulsados a la Amazonía a dedicarse al cultivo de la hoja de coca. ¿Qué profesor? En el Tahuantinsuyo exploraron la Amazonía, sí. ¿Sabes una cosa? A los indígenas del Tahuantinsuyo no les agradó la Amazonía. No poblaron la Amazonía. La consideraron como una zona de castigo. Y ahí enviaban a los yanaconas a dedicarse al trabajo de la hoja de coca. ¿Saben por qué? Porque la Amazonía era una región muy terca, contradictoria a la vida humana. La Amazonía es una región muy nubosa, lluviosa y calurosa. Por esa razón, en el Tahuantinsuyo el Inca dijo, no, la Amazonía no. Por eso que no poblaron la Amazonía. La consagraron como una región de castigo. Y ahí enviaban nada más y nada menos a estos esclavos rebeldes. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Quedó claro? Seguimos entonces. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, seguimos entonces. Mira tú, ahí está otro cuadrito acerca de la organización social. Vamos a pedirle a nuestra estudiante Monteverde Sánchez, léeme lo que dice acerca del Inca, hija, al lado izquierdo mío. Vamos, lúcete, a viva voz. ¿Dónde dice Inca y la realeza? Eco, perfecto. El Inca era considerado el hijo del sol y máxima autoridad. Era el nexo entre la comunidad y los dioses en sí. Profesor, no se ve muy claro. Y los dioses ancestrales. Sigue, hija. Administraba los recuerdos, realizaba... los recursos. Es que Realizaba obras, planteaba alianzas y dirigía las guerras. ¿Sí? Correcto. El Auqui, sigue, hija, vamos. ¿Qué dice? Está primero en la lista de una panaca. El Tahuantinsuyo no se escogía necesariamente al primogénito, sino al más capaz o al mejor representante. Todos los posibles incas pasaban a ser auquis mientras vive el inca. Eco, ¿qué dijo tu profesor César Uribe? Escúchame bien, para ser auqui no necesariamente tenías que ser el mayor de los hijos, sino el mejor. El más hábil. Eco. Entre todos sus hijos, el Inca elegía al que tenía mayores cualidades. No todos los hijos son iguales. Entonces el Inca elegía a uno de ellos. No necesariamente el mayor, sino el mejor. Y le decía, tú
serás mi heredero. Tú lucirás la mascaipacha. ¿Qué cosa fue la mascaipacha? La gorra imperial del Inca. Tú serás mi heredero. Y a partir de... Profesor, esa gorra que, por ejemplo, esa imagen del Inca, esa gorra, de esa gorra que como tienen las plumas ahí arriba. Así es. Ah, ya. Perfecto. Dale un punto por preguntar a la niña. Perfecto. Me encanta, me fascina que me pregunten. Ustedes deben ser alumnos preguntones, cosa que así el profesor va a temblar de miedo y se va a preparar más. Cuando el alumno no pregunta, el profesor se vacila en clase. Pero cuando el alumno pregunta, el profesor dice, estos de segundo B son bravos. Hay que prepararse para la clase. Y así debe ser. Profesor, ¿Sí? ¿Qué era mascapaicha? La mascaipacha era la gorra imperial que lucía el Inca en su cabecita y que lo distinguía como máxima autoridad del imperio. ¿Quedó claro? Profe, ¿Sí? sí, ¿Se entendió? profe, entonces el Lauki era El Lauki, mejor de los hermanos, era el mejor de los hijos. de todos los hermanos. Ojo, para ser Auki tenías que ser hijo del Inca y de la Coya. Pero como yo te dije en la clase pasada, el Inca no solamente tenía hijos con su esposa, sino también tenía otros hijos con otras mujeres. El Inca que tuvo mayor cantidad de hijos, ¿saben quién fue? Huayna Cápac. Tuvo 26 hijos con 16 mujeres. Como que qué rico, Emanuel. ¿Qué pasa, Emanuel? ¿Ah? Nos vemos en la siguiente parte de la clase. Muchas gracias. Gracias por su atención. Descansamos un momentito y nos vemos en la siguiente parte de la clase. Gracias.